Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un estudio. Vamos a iniciar un estudio de la epístola de Pedro, la primera epístola. Y el tema de esta hora se titula A quien amáis sin haberle visto, basado en 1 Pedro, como dije, capítulo 1, verso 1 al 12. Y permítame dar lectura a este pasaje que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, hasta aquí la lectura pues de 1 Pedro 1, del 1 al 12. Un profesor cuenta que cuando estuvo en África, él conoció a algunos nativos que se acordaban del famoso misionero David Livingstone. Y ellos decían que no entendían una sola de sus palabras, pero reconocieron en el gran misionero el lenguaje universal del amor. Hacía muchos años que no tenían contacto alguno con los cristianos, pero recordaban la personalidad bondadosa de Livingstone. Y yo creo que en este mismo mensaje universal del amor divino, amor parecido al de Cristo, que debemos poseer si queremos que el Señor nos utilice. El mundo poco entiende de dogmas, de teología, pero entiende la simpatía y el amor. Una acción bondadosa puede ser más potente que 1000 palabras y tener mayor alcance que el más elocuente de los sermones. Sí, David Livingstone fue un hombre que fue a un continente que no era el suyo, donde se hablaba un idioma que no lo entendía muy bien, pero él, a través de sus actos, a través de sus obras, pudo transmitir el amor, y eso sí podía entender la gente. Y es por eso que este hombre también fue apreciado mucho por los habitantes de ese continente. Entrando ya propiamente al estudio de la epístola, vamos a ver que, como menciona Pedro, esta epístola está dirigida a los expatriados que estaban en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Pedro se dirige a ellos en un contexto bastante difícil, ¿no? Muchos de ellos habían salido, eran judíos convertidos a Cristo, pero que habitaban en diferentes lugares. En el tiempo de Pedro ya se había desatado una persecución contra la iglesia. Hay que entender de que el que gobernaba en ese tiempo pues era Nerón, y Nerón pues sí se ensañó contra los cristianos. Pero Pedro les habla, les dirige esta epístola, por eso también se le llama una epístola universal. Y él dirige a los cristianos
que según la apreciación de él, y creo que es verdad, porque en realidad los creyentes son elegidos. Tú no has elegido seguir a Cristo, por si acaso. Sí, parece que uno hubiera tomado esa decisión, pero en realidad el Señor nos eligió a nosotros. Como dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios. Según ese conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Es decir, Dios ya sabía anticipadamente, quizá mucho antes que tú nazcas, ¿verdad? Porque dice que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Significa que antes que yo naciera, que tú nacieras, ya el Señor te había elegido. Él, que tiene un conocimiento anticipado de las cosas, sabe en qué momento tú tomarías la decisión de creer en Él. Para vivir una vida consagrada a Él en santificación del Espíritu, para ser un hombre o una mujer de obediencia, obediente a la voluntad, y para ser rociado con la sangre de Jesucristo, que es la sangre bendita que nos limpia todos nuestros pecados. Hay que entender siempre y hay que recordar que la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz, esa sangre es la que a ti, a mí, nos limpia, nos purifica de nuestros pecados y nos permite tener acceso a Dios y a tener comunión con Él. No hay otra manera de limpiar los pecados de los hombres. No hay otra forma de expiar los pecados de la humanidad. No, aunque los hombres quieran inventar muchas formas de tratar de llevar una vida buena, una conciencia limpia y tranquila, ninguno de los métodos humanos van a ser propicios ante Dios, porque solamente Dios acepta uno. ¿Sabe cuál es? La sangre de Cristo, que es la única que puede limpiarnos de nuestros pecados. Pedro entonces dirige a ellos y les dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, yo creo que la gracia es ese estado en el cual estamos viviendo actualmente. Por la gracia de Dios somos salvos. Nadie es salvo por méritos personales, nadie es salvo porque hizo algo bueno. No, aun cuando hubiéramos hecho algo bueno, eso no nos va a salvar, porque la salvación no es por obra, sino por gracia. Y la paz que es necesaria para la vida del creyente, para poder tener una buena relación con Dios, pues hay que estar en paz con Él. Y también hay que estar en paz con el prójimo. Pero también hablábamos del contexto difícil que les tocaba vivir a los creyentes en ese entonces. Ellos necesitaban esa paz para que puedan seguir anunciando la palabra en medio de la adversidad, del conflicto, de la persecución, de la oposición que vivían. Dios también podía darles, en medio de esa situación difícil, les podía dar esa paz. Una paz que necesariamente tenía que ser multiplicada. Sí, mi querido amigo, déjame decirte, y hermano, que en el mundo hay mucha gente que no tiene paz. La Biblia dice no hay paz para los malos, no hay paz para aquellos que van en contra de la voluntad de Dios. Viven atormentados, viven moralmente afectados, y por eso que hay mucha gente que sufre de ansiedad, de depresión, de tantas cosas que afectan su salud mental y que los llevan, pues lamentablemente, a veces a autoeliminarse. Pedro entonces empieza alabando a Dios en el versículo 3 cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, porque sin duda es por la misericordia de Dios que nosotros estamos ahora en comunión con Él, nos hizo renacer, nos hizo volver a nacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Esa esperanza que tenemos en Cristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Imagínate, Jesús resucitó de los muertos y esto es un acontecimiento glorioso que nosotros los creyentes valoramos. ¿Sabes por qué? Porque también nosotros algún día vamos a resucitar. Esa es la esperanza viva que tenemos. Yo no te puedo decir cuándo, en qué fecha, en qué día, en qué momento, no, nadie sabe eso. Pero de que va a haber una resurrección, va a haber una resurrección. En el evento que la Biblia llama del rapto de la iglesia o el arrebatamiento, allí se va a llevar a cabo la resurrección de muchos creyentes. Y los que están vivos, bueno, si es que estamos vivos, seremos transformados en un cuerpo glorificado para irnos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es vivir unos buenos años acá en la tierra, ser buena gente, que la gente nos trate bien,
que la gente tenga un buen concepto de nosotros, que no está mal, pero nuestra esperanza no es para este mundo. Nuestra esperanza es para esos cielos nuevos y tierra nueva que el Señor ha ido a preparar. Él dijo, voy a preparar morada para vosotros. Allí está, en ese lugar maravilloso, en ese escenario, en esos cielos nuevos y tierra nueva donde estará la nueva Jerusalén, donde estará la iglesia. Nuestra esperanza es estar allí, con Cristo, con Él para siempre, eternamente y para siempre. Es por eso que Pedro alaba a Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor ha ido a preparar una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina con nada, e inmarcesible, no se marchita. La herencia que Dios tiene preparada para ti, mi querido hermano, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está reservada? En los cielos para nosotros. Mientras que nosotros acá en la tierra nos preocupamos, la gente lucha, se esfuerza por lo material, por tener riqueza, por tener fortuna, por tener bienes, propiedades y muchas cosas de lujo, porque creen que eso es vida, tener dinero, tener una buena cuenta de ahorros y hacer fortuna para poder viajar, disfrutar de la vida, vivir placenteramente. Para mucha gente eso es vida. Y su herencia está en todo eso. Se han esforzado denodadamente, han luchado, han trabajado duro. ¿Para qué? Para acumular riqueza. ¿Y para qué más? Para que algún día se mueran y no se lleven nada de lo que han generado. Ese es el éxito, ¿no? Catalogamos a un tipo exitoso cuando vemos que tiene riqueza, ha logrado sobresalir, tiene fortuna y por eso es respetado. Y él pues se considera ser un tipo exitoso porque tiene todo eso. Si ves a alguien que no tiene nada de bienes materiales, trabajó duro pero quizás no logró mucho o nada, pues decimos, no, ese tipo no es exitoso. Ahora que se hace mucho eso, esa mención de la carrera de las ratas, ¿has escuchado? De aquellas personas que trabajan porque viven para trabajar y no logran hacer fortuna. Y bueno, decimos, estás perdiendo tu tiempo. ¿Para qué trabajas en un sistema que no te va a enriquecer? Es verdad, no digo que no estoy en contra de eso. Pero lo otro sería que tú trabajes por tus sueños, que trabajes por crear tu propia fortuna, tu propia riqueza. Esa es la realización. Yo digo, la realización es que tú tengas tu riqueza, tu fortuna y que logres escalar y ser un tipo, como ya mencioné, exitoso. Eso es todo, digo. ¿Para eso Dios te llamó? ¿Dios te llamó para eso? Bueno, muchos conceptúan que ese es el fin del ser humano, ¿no? ¿No creen en Dios? No creen. Creen que van a vivir eternamente aquí en la tierra, no tienen tiempo para gastar lo que tienen, pero creen que eso es el fin. No es el fin eso. Y aunque logres todo lo que quieras lograr en esta vida como el rey Salomón, vas a llegar a concluir como él, porque nadie llegó a ser tan rico como él, que él dice vanidad y vanidad, todo es vanidad. Lograste fortuna, muy bien, pero ¿y qué más? ¿Qué hay detrás de todo eso? Si no tienes a Dios en tu corazón, vas a vivir gastando tu dinero solamente en lo que a ti te gusta. O puedes trabajar, vas a hacer que tu dinero trabaje por ti, mejor dicho. Porque ya descubriste la fórmula del éxito. Ya, y eso es todo. Vivir 40, 50, 60, 70, 80 años, bueno, si es que llegamos a vivir los 80, 90 años, para que luego te mueras, y si te mueres sin Cristo, ¿qué has logrado? ¿Irte a una eternidad de perdición? Porque te estás muriendo sin Dios. No, el Señor no te llamó para que tengas una herencia aquí en la tierra, que la puedes tener, pero no es ese no es el fin. El fin no es que tú te empoderes y que logres éxitos y que amases fortuna. Eso no es el plan de Dios. Porque Dios tiene una herencia, ya te lo dije, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros que creemos en Él.
y que mientras estamos aquí en la tierra somos guardados por el poder de Dios. El Señor protege a la iglesia, el Señor cuida a sus hijos, pero esta protección y este accionar del poder de Dios es factible cuando se ejerce en fe. Tú sabes que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú sabes que para que Dios pueda obrar en tu vida, tú tienes que creer. Tienes que poner tu fe absoluta en Él. A mí me parece que esa debe ser una de las razones por qué mucha gente no ve el obrar de Dios en su vida, simplemente porque no creen en Él. Pero Dios quiere que tú creas para que así puedas alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora tú me preguntarás, ¿pero la salvación no la tenemos acaso? Sí, ya empezó la salvación en el momento que tú creíste en Jesucristo. Pero la salvación tiene un punto culminante. Tu salvación se va a completar, ¿sabes cuándo? Cuando ya estés en la presencia del Señor. Cuando Cristo venga y te lleve y estés con Él en la gloria, en la eternidad, allí podemos decir que tu salvación se completó. Porque hay muchos que empezaron la salvación al momento que se convirtieron, pero en mitad del camino se alejaron, interrumpieron el proceso de salvación, perdieron la salvación. Mira, yo sé que hay quienes dicen que la salvación se pierde, pero me cuesta creer mucho que una persona que dice que se convirtió en Cristo y que ahora está andando perdidamente, me cuesta creer que ese hombre o mujer o quien fuere, que si se muere en esa condición se va al cielo. Me cuesta creer. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vas a conocer a un cristiano que se ha convertido realmente? Porque lleva una vida consagrada a Dios. No porque alguien dijo, yo me convertí a Cristo a los 15 años, pero estaba viviendo perdidamente y piensa que así como está se va al cielo. No. Yo creo que ese hombre quizá empezó bien, pero interrumpió, se alejó, interrumpió su salvación, se alejó de Dios. Porque quiso hacerlo, porque fue engañado por el diablo, o porque el mundo lo sedujo y otra vez fue atraído y abandonó la fe, dejó al Señor. Y algunos se restauran, ¿no? Vuelven, pero hay quienes no, se quedan ahí y se mueren así. Y nosotros los creyentes que tenemos esta esperanza gloriosa y que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, nosotros nos alegramos, nos gozamos, porque Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador. Él nos ha dado esta maravillosa bendición de la vida eterna, que la estamos gozando ya, porque mira, el cristiano ya está viviendo la vida eterna. La vida eterna está en ti. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá o quizá tenga, no, dice tiene vida eterna. Juan 5:24. Si tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Ya la estás disfrutando, solamente que la vas a disfrutar en toda su plenitud cuando ya estés con Él en la gloria. Y nosotros nos alegramos, aunque, dice Pedro aquí, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, porque eso ya depende de la voluntad de Dios, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces yo te pregunto, ¿ser cristiano significa que ya no vas a tener problemas, ni dificultades, ni adversidades? No. Cuando sea cristiano, ¿habrán problemas? Sí. Cuando sea cristiano, ¿voy a seguir sufriendo de repente? Sí. Puede haber momentos de sufrimiento. Te dije hace un momento que la iglesia en el tiempo de Pedro estaba siendo perseguida. Pedro mismo murió en manos del Imperio Romano y lo crucificaron. Y muchos cristianos fueron también devorados por leones, crucificados vivos, torturados, murieron, perseguidos. Muchos de ellos murieron. Gracias a Dios que en los tiempos que vivimos ahora, no vemos persecución, por lo menos en este lado del mundo, en Occidente, pero yo sé que en África, en China, en Corea del Norte, en Afganistán, en los países donde existe la intolerancia religiosa, muchos cristianos están muriendo. Sí, literalmente están muriendo. Por seguir a Cristo, por no querer claudicar, por no querer apostatar de su fe, están muriendo.
Ellos están siendo afligidos en diversas pruebas, pero muchos de ellos están demostrando su amor y su fe a Dios, aún entregando sus propias vidas. Y la fe tiene que ser sometida a prueba, como dice el verso 7. La fe que es mucho más preciosa que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, pero la fe también es probada para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces no te sientas mal si tienes que padecer por causa de Cristo. No, Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Sí, el mundo te va a aborrecer por ser cristiano, tus amigos de repente no te van a estimar, no van a querer estar contigo. Yo me acuerdo cuando me convertí en Cristo, bueno, antes de convertirme me gustaba irme a fiestas, bailes del mundo, ¿no? Cuando me convertí a Cristo ya no me gustaba ir a fiestas, ni a bailes, ni esas cosas. Y mis amigos me llamaban, me decían, o igual te vamos, y yo decía, no, no quiero. Pero, oye, te estás perdiendo una fiesta, va a haber todo eso, y yo, no, gracias. Entonces empezaron a tener un concepto negativo de mí. No, ya no hay que juntarnos con él. No me gusta fiesta, trago, me gusta la mujer, nada, nada. Vamos a perder nuestro tiempo con él. Sí, perdí amigos, pero déjame decirte que perdí amigos, pero gané hermanos en Cristo. Hermanos que pensaban como yo pensaba, que hay que acercarnos a Dios, que hay que orar, que hay que buscar a Dios. Y esos son los verdaderos amigos. No es amigo tuyo aquel que te dice, oye, te invito a un trago, vamos a una fiesta, vamos a un baile. No, ese no es un amigo. Un amigo es aquel que se interesa por ti, por tu vida espiritual, por el cuidado de tu salud. Es el que te aconseja, el que te anima, el que te orienta por el buen camino. Ese es un buen amigo, no aquel que te está incitando a que tomes, a que te drogues, a que cometas una serie de vicios que al final te van a hacer daño seguramente. No, no es un amigo, porque muchos amigos en el fragor de la diversión y todo te dejan solo, te abandonan. Claro, nosotros nos alegramos, creemos en Él, sin duda, lo amamos, y es aquí el texto 8 que dice a quien amáis sin haberle visto, es el título del tema de esta hora, porque nosotros amamos a Jesús aun cuando no lo hemos visto, en el cual creemos, no lo vemos, pero nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Qué extraño amor, digo yo, ¿no? Normalmente alguien ama a otra persona cuando la ve, cuando la toca, cuando la acaricia, la besa. Bueno, hablando en términos tal vez del amor eros, ¿no? El amor romántico. Pero igual en el amor filial, cuando los hermanos se estiman, se aprecian, cuando los padres aman a sus hijos y pueden acariciarlos y besarlos, eso es amor. Estás transmitiendo cariño y afecto. Pero a alguien a quien tú no ves, que la Biblia lo llama espíritu, porque Dios es espíritu. Pero sabes, por la misma revelación, por la iluminación que Dios te permite tener para que comprendas su palabra, que ese Dios, aunque es espíritu, te ama y despierta en tu corazón amor hacia Él. Y aunque, como dice acá Pedro en el versículo 8, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo así, como dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como te dije, la salvación empieza cuando tú crees en Cristo, pero la salvación culmina cuando ya estés con Él, en la presencia de Él. Cuando hayas podido vencer todos los obstáculos y pruebas y dificultades que en el mundo vas a ver, como te dije en otros lugares, los cristianos son perseguidos y muertos, pero ellos están gozando de la presencia de Dios porque han obtenido el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Por otro lado, el apóstol Pedro habla acerca de los profetas que profetizaron de la gracia. A estos yo los llamo los profetas de la gracia. Entre ellos está pues Isaías, está pues Jeremías, Ezequiel, está Daniel. Sí, porque hablaron del Mesías. Profetizaron de la gracia, esa gracia que es destinada a nosotros. Mira, ellos vivieron pues 600, 700 años antes de Cristo. Nosotros estamos viviendo ya, mira, 2024 años después.
Más de 2000 años que han pasado de que Cristo vino. Y ya sabemos las enseñanzas de Cristo, sabemos quién fue Cristo, sabemos que Él es el Mesías. Ellos profetizaron de una gracia que aunque ellos trataban de indagar y saber, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuándo se daría? ¿En qué momento? Pensaron tal vez que podía ser en sus días. No. Ellos escudriñaban sobre la persona, a qué persona se refiere con respecto al Mesías, porque la Biblia habla de un Mesías. ¿En qué tiempo? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Me gusta mucho esto. Ya el Espíritu de Cristo estaba hablando a través de estos profetas. Mucho antes, siglos antes de que Cristo se manifieste, ya el Espíritu estaba usándolos a estos hombres para poder dar alcances de la profecía acerca del Mesías, un Mesías prometido que viene y que venía al mundo y vino ya. Ese Mesías es Jesucristo. Y aunque se han levantado muchos falsos Mesías por ahí, se van a seguir levantando y que van a querer imitar a Cristo y van a querer ser igual que Él o mejor que Él. Pero son tipos que engañan realmente. Estos falsos profetas y falsos Cristos que se han levantado no han tenido otra intención sino que destruir la vida de la gente. Porque solamente hay un Mesías, solamente hay un Salvador, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Y los profetas, aunque no lo conocieron, pero como te dije, indagaban, escudriñaban acerca de su persona, porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos los impelía, los empujaba a que ellos busquen, indaguen. Y que también no solamente indagaban acerca de él, sino que también ya estaban anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mira, si tú lees Isaías 53, ahí vas a ver ese pasaje tremendo que habla del siervo sufriente, que es Jesucristo, sin duda que habla de él. Isaías es el que escribe eso. A Isaías también se le llama el quinto evangelio, porque es uno de los hombres que ha escrito tanto el Mesías, pero él no sabía quién era. Habló del Mesías, el Espíritu de Cristo estaba en él, que le inspiró a hablar, pero él hubiera deseado conocerlo como nosotros sabemos quién es él. Es decir, que nosotros tenemos más información del Mesías que los que tuvo Isaías, Jeremías, Daniel y los profetas del Antiguo Testamento, tanto los mayores como los menores. Es un privilegio y sin duda. Por eso dice Pedro acá, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice Pedro. Pedro está escribiendo, mira, en el siglo I, pero mira, nosotros ya estamos en el siglo XX, 2024. Y estas verdades no han cambiado, se mantienen iguales. Nosotros somos los beneficiarios de esas profecías que escribieron estos hombres siglos antes de Cristo, pero que para nosotros ahora son comprensibles, las podemos entender y sabemos a qué persona hacen referencia, es a Cristo. Y para terminar y redondear lo que estoy hablando en el capítulo primero de 1 de Pedro, el versículo 12, a estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice. Tremendo privilegio nosotros, los que vivimos ahora en estos tiempos. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo eran los apóstoles, Pedro incluido. Y bueno, después los apóstoles, la iglesia, porque el sacerdocio universal lo cumplen todos los creyentes. Cuando murieron los apóstoles se levantaron otros hombres que llegaron a ser pues los defensores del cristianismo, a muchos llamaban los padres de la iglesia. Cuando digo padres de la iglesia, por favor, no estoy refiriéndome a los sacerdotes de la iglesia católica, no, que también los llaman padres, no. Los llamaban los padres de la iglesia porque fueron los discípulos de los apóstoles, pero que muchos de ellos fueron defensores del cristianismo. Y que fueron discípulos de Jesús, pero que fueron hombres que tenían un conocimiento profundo de las Escrituras y que eran
defensores de la sana doctrina, que muchos de ellos dejaron escritos, así como Pedro dejó sus epístolas, Pablo también las suyas, los testigos oculares de la vida de Cristo dejaron escritos los evangelios, Juan escribe Apocalipsis, hablando ya de cosas que van a suceder en el futuro. Pues luego se levantaron los padres de la iglesia, los discípulos de Cristo, para que ellos también se vuelvan defensores de la fe cristiana, aunque muchos de ellos también murieron martirizados. Y entonces, como dice acá, los profetas administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, que han sido los apóstoles y la iglesia, el Espíritu Santo que fue enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Me da la impresión de que está diciendo que ni los ángeles conocen lo que conoce la iglesia. Porque los ángeles solamente son servidores de Dios para la iglesia. Pero los ángeles probablemente no tienen idea de lo que está pasando aquí en la tierra. Puede decir que sí, tal vez conozcan, pero ellos no intervienen para nada. Muchas de las cosas de lo que llamamos misterios que están encerrados en la Biblia y que no son difíciles de entender ni interpretar, porque yo creo que conforme avanzamos cada día al final de los tiempos, las profecías bíblicas se van a hacer más claras y evidentes, y la iglesia es depositaria de ello, para que la iglesia sea la que la transmita al mundo, para que le advierta al mundo, para que le diga al mundo que tiene que arrepentirse de sus pecados si es que quiere ser salvo. Y tú, mi querido amigo, que estás escuchando seguramente este mensaje, esto es para ti también, porque Dios quiere que tú salves tu alma. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que tú te condenes, Dios quiere que tú conozcas a Jesús. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 3, versículo 16, que es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, que dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, Dios ama a la humanidad, y Dios quiere que la humanidad se salve. Lamentablemente, digo lamentablemente, porque en la práctica no se salvan todos. Hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo porque no quieren creer. Y es triste, pues, ¿no? El destino de ellos es triste porque se van a perder para siempre. Dios quiere que tú te salves. Cree en Jesucristo. Ábrele tu corazón a Cristo. Dile a Jesús, Señor, entra a mi vida. Haz de mí un hombre nuevo. Haz de mí una nueva criatura. Yo quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya. Quiero llevar una vida diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Si aceptas a Cristo, serás un nuevo hombre, una nueva criatura y un hijo o hija de Dios dispuesto para servir al Señor también. Sálvate tú, salva a tu familia, que el Evangelio pueda penetrar en tu hogar y pueda hacer de ti y de tu familia nuevas criaturas para la gloria de Dios. Te agradezco por este tiempo que me has permitido compartir esta enseñanza. Que Dios te bendiga.